Shalom. En esta ocasión vamos a hacer una corta reflexión acerca del mandamiento del Shabbat. Comenzamos con esta reflexión de 1 Juan 2:4 que nos dice: el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. 1 de Juan 2:4. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas, porque siempre le fallamos de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Padre eterno, perdónanos, Rey, todas nuestras debilidades, nuestras ofensas, y danos de ese poder, de esa fuerza, porque contigo somos fuertes, Padre, y podemos vencer toda aquella circunstancia que pretenda alejarnos de tu camino, de tu senda estrecha, de tu presencia, Padre. Queremos estar en tu presencia, merecedores de estarlo. Queremos estar limpios delante de ti, Padre eterno. Queremos tener un corazón limpio para que tu palabra eche raíces en nuestros corazones y produzca fruto para tu honra y alabanza, Padre eterno de Israel, por los méritos del Mesías Yahshua. Amén. Comenzamos el estudio con este verso de Génesis 2:2. Génesis 2:2 nos dice: y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Nos dice Génesis 2:2. ¿Qué nos está diciendo este verso aquí? Simplemente que el Creador reposó, tomó reposo, tomó descanso. ¿Cuándo? El séptimo día. ¿El séptimo día? ¿De qué descansó? Descansó de toda la obra que hizo. Génesis 2:2. Y el Eterno bendijo y santificó el Shabbat, el día de reposo, que como veíamos en el verso anterior, es el día séptimo, y nos lo confirma Génesis 2:3, que nos dice: y bendijo Elohim al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vemos que el día de reposo es parte de la ley del Todopoderoso antes de haber sido dada la ley en el Sinaí. Vamos a verlo en estos versos. Tome nota, por favor. Éxodo 16:4, Éxodo 5:26 y 27. Nos dice así el texto: entonces Elohim dijo a Moisés: he aquí, haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y sucederá que en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. 6 días lo recogerás, pero el séptimo día, día de reposo, no habrá nada. Y sucedió que el séptimo día algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. Es un mandato, lo vemos allí en Éxodo 34:21. El Creador manda descansar en el Shabbat. Nos dice Éxodo 34:21 lo siguiente: 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás. Aún en el tiempo de arar y de segar descansarás. Y vemos aquí en Éxodo 20 del 10 al 11 que en la lista de las 10 palabras corresponde al cuarto mandamiento. Fue proclamado con la propia voz del Todopoderoso y escrito con sus propios dedos. Lo vemos Éxodo 20, 10 y 11. Nos dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Elohim.
tú Todopoderoso, no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Creador los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Creador bendijo el 7º día de reposo y lo santificó. Éxodo 20, 10 al 11. El 4.º mandamiento, como se le conoce, proclamado con su propia voz y escrito con sus propios dedos. Vamos a Deuteronomio 4, 12 y 13, nos dice: Entonces Elohim os habló de en medio del fuego, oísteis su voz, solo la voz, pero no visteis figura alguna, y él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra, esto es, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Éxodo 31, 18 nos dice: Y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Elohim. Éxodo 31, 18. El Shabbat es un pacto eterno y es una señal entre el Todopoderoso y los hijos de Israel. Lo vemos en Éxodo 31, 16 y 17 y nos dice lo siguiente: Los hijos de Israel guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, pues en 6 días Elohim hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó de trabajar y reposó. Vamos a detenernos un poco en este verso y vamos a ver lo siguiente. Este mandamiento es para los hijos de Israel, lo vemos por primera vez aquí. Los hijos de Israel lo vemos seguidamente. El Todopoderoso da sus razones. ¿Cuál es la razón? Que Él personalmente hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó de trabajar y reposó. De igual manera, este mandato es para todas las generaciones y Él lo considera un pacto. Y no un pacto de un día, de un rato, es un pacto perpetuo. Y además es una señal. ¿Entre quiénes? Entre el Todopoderoso y el pueblo de Israel. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Y nos explica la razón. Pues porque en 6 días el Todopoderoso hizo toda la creación y cesó el 7º día. Vamos a ver aquí que además el Shabbat consiste en una de las fiestas del Todopoderoso. Lo vemos en Levítico 23, 2 y 3 y nos dice: Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas señaladas de Elohim, que vosotros habréis de proclamar como santas convocaciones, son estas. 6 días se trabajará, pero el 7º día será de reposo completo. Santa convocación en que no haréis trabajo alguno. Es día de reposo para Elohim, donde quiera que estéis, que habitéis. Levítico 23, 2 y 3. Vamos a detenernos un poco, como solemos hacer en estos versos. Perdón. Vemos allí que esta palabra es a los hijos de Israel. ¿De qué se trata esta orden? Se trata de unas fiestas que han sido señaladas, ordenadas por el Eterno. ¿Qué se tiene que hacer con estas fiestas? No solamente la fiesta del Shabbat, con todas las fiestas, lo vemos aquí en plural, incluye el Shabbat
como lo vemos en la definición seguida. Estas fiestas se han de proclamar. ¿Qué significa proclamar? Es alzar la voz, contar a otras personas, declararlas en público, proclamación. ¿Qué hay que proclamar? Que estas son santas. ¿Qué significa santas? Son apartadas, son especiales, son dedicadas. ¿Qué cosa? Convocaciones. ¿Y qué son convocaciones? Son llamados a reunión, llamados a congregarse. Son convocaciones. Y comienza por definir la primera de ellas. Y la define de la siguiente manera: 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo. ¿Qué significa completo? Que si es un día completo, y un día completo es de 24 horas, de manera que es un día de 24 horas de reposo. Es una santa apartada, llamado a reunión, que no hay que hacer en ese momento, en ese periodo de tiempo, trabajo alguno, porque Él nos da la razón, porque es día de reposo para el Eterno, para el Todopoderoso. Y esto no es solamente en la tierra de Israel, es para los hijos de Israel, pero donde quiera que ellos estén. Aquí entonces se está profetizando que los hijos de Israel no solamente van a estar en Israel, pueden estar en otros lugares, en otras naciones. Ahora, hay unas bienaventuranzas, hay unas bendiciones para aquel que guarda el Shabbat. Vamos a verlo en Isaías 56:2 y nos dice: cuán bienaventurado es el hombre que hace esto, y el Hijo del Hombre que a ello se aferra, que guarda el día de reposo sin profanarlo, y guarda su mano de hacer mal alguno. Isaías 56:2, que nos dice la palabra en este verso, que la persona que guarda el día de reposo, además de guardarlo, lo guarda sin profanarlo. ¿Qué significa sin profanarlo? Sin hacer cosas que han sido declaradas que no se pueden hacer en el día de reposo, como lo vimos ahora hace un rato. Y la otra condición es que guarde su mano de hacer mal alguno, de manera que el Shabbat es el día de reposo y está destinado a hacer cosas buenas, y no a hacer el mal. Ese mal incluye hacer cosas que no están permitidas en el día de reposo. ¿Y cuál es la bendición? ¿Cuál es el bienestar que se consigue? Es una bienaventuranza. ¿Qué significa bienaventuranza? Es una persona que va a tener bienestar en su vida, en su transcurrir diario, en su ventura. En su ventura va a tener bien. Y no solamente el hombre que lo hace, sino el hijo de hombre que a ello se aferra, no hacerlo, no cumplirlo como un simple mandamiento, sino aferrarse a ello como a algo que se realiza de buena voluntad, con amor y con alegría. Vamos a Isaías 58, 13 y 14, que vamos a ver aquí. Aquí vamos a ver que el Eterno quiere que llamemos al Shabbat, a este día, que este día sea un día de delicia, un día santo para el Todopoderoso, que sea un día de gloria. ¿Qué significa gloria? En el entorno de la Tanaj, de la Sagrada Escritura, la gloria es el gobierno del Todopoderoso, en su sentido más amplio y perfecto. ¿Qué es la gloria del reino? ¿Qué es la gloria del Padre Todopoderoso? Su poder, su gobierno, su potencia en medio de nosotros. Vamos a Isaías 58 y nos dice:
si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, el día santo de Elohim, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en Elohim, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Elohim ha hablado. Vamos a ver en este verso que tenemos unas recomendaciones, unos mandatos de algunos asuntos que no debemos hacer en el día de reposo. ¿Qué no debemos hacer en el día de reposo? Hacer cosas que nos plazcan a nosotros en nuestra forma personal sin tener en cuenta que es un día santo. ¿Qué significa santo? Es un día apartado, un día recomendado, un día que ha sido dedicado con un fin especial. Aquí hay un mandamiento positivo, que llamemos al día de reposo una delicia. Llama al día de reposo una delicia, y vuelve y nos repite que es un día santo. Y aquí volvemos a ver esa frase, día santo. ¿Día santo de quién? Apartado. ¿Por qué? Para Elohim. Es honorable. ¿Qué significa la palabra honorable? Que es digno de honrar, de dar honor al Padre Todopoderoso en ese día. Y no, aquí vemos entonces unos mandamientos negativos. No seguir nuestro propio camino, las cosas que usualmente hacemos en los días comunes y corrientes, no buscando nuestro placer en ese día, hacer lo que nos place, lo que nos causa placer en un día común y corriente, no hablando nuestros propios asuntos. Tenemos 6 días a la semana de 24 horas para hablar de nuestros problemas, de nuestras cosas, de nuestras enfermedades, de nuestras deudas, de lo que nos ha pasado. 6 días, por lo menos 24 horas, de 6 días por 24, para dejar esos temas por un ratico. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de ser obedientes ante el Shabbat? Nos deleitaremos en el Padre Todopoderoso, sabremos que Él está allí gozándose igualmente con nosotros de ese Shabbat, porque si Él reposó aquella vez 6 días, Él sigue trabajando y mucho más, trabaja mucho más que nosotros, igual que el Mesías. Tienen un trabajo intenso con todos estos millones de seres humanos que hay en este planeta. Él nos hará cabalgar sobre las alturas de la tierra. ¿Significa eso qué? Que vamos a tener unos momentos de exaltación, de alegría en lo alto. Y nos alimentará con la heredad del padre Jacob. ¿Qué significa eso? Que Él nos dará ese alimento que le prometió y le dio a nuestros patriarcas. Y eso es una orden, porque simplemente la boca de Elohim, precisamente el Todopoderoso, es la que ha hablado en este texto. El Shabbat fue creado ¿para qué? Lo vemos allí en Marcos 2:27. El Shabbat fue creado para. Vamos a ver qué nos dice este verso. Y Él les decía, el Shabbat se hizo para el hombre, y no el hombre para el Shabbat. El Shabbat fue creado para el hombre. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el hombre? El hombre es el ser humano. El Padre Eterno, en su sabiduría infinita, en su misericordia, juzgó que de 7 días a la semana, por lo menos, dedicáramos uno al reposo, como Él igualmente nos dio el ejemplo. El hombre no se hizo para el Shabbat. Tampoco vamos a tomar el Shabbat como una obligación
pesada, como un mandamiento difícil de cumplir. Al contrario, ya lo hemos visto que es una delicia, un día de reposo, un día que nos libramos de las cosas cotidianas que hemos hecho y que hacemos durante 6 días de 24 horas. ¿Quién es el Adón? El Señor, el que manda en el Shabbat. Mateo 12:8. El Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. El Shabbat se hizo para el hombre, pero el amo de ese día es el Adón. En este contexto estamos viendo que hay una fuerte crítica de los fariseos rabínicos contra el Mesías porque él estaba haciendo algunas obras de bien para el Shabbat, algo que ellos ya no estaban acostumbrados a hacer porque tenían una serie de mandatos rabínicos que cercaban y volvían el Shabbat una carga realmente. El propio Yahshua guardó el Shabbat. Vamos a ver cómo lo manejaba el propio maestro. Nos dice Lucas 4:16. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Aquí vemos varias cosas interesantes. Él llegó a Nazaret, nos dice que él se había criado en Nazaret. Aquí tenemos un detalle. ¿Qué nos dice además el verso? Que él tenía una costumbre. Él llegó a Nazaret y él tenía una costumbre. En Nazaret había una sinagoga. Y era costumbre. ¿Qué es una costumbre? Una costumbre es algo que se hace con cierta repetición en un periodo de tiempo determinado. Eso es una costumbre, algo que se suele hacer repetidamente en un espacio de tiempo. ¿Dónde entró él? Él entró en una sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Una sinagoga es un lugar donde se congregan los judíos para estudiar, para discutir, para preguntar acerca de la Torá, para alabar al Todopoderoso, inclusive en algunos casos para hacer culto y alabanza. Y cuando él acostumbraba a entrar en esas sinagogas, él entraba en esas sinagogas como una costumbre en los días de reposo. Nuestro maestro era un judío, entraba en las sinagogas, era algo que hace todo judío. Y allí se levantó a leer. Si estudiamos un poco más sobre cómo se manejaban y se manejan las sinagogas, solo algunos varones seleccionados son escogidos para la lectura tanto de la parashá, de la porción, como también de los escritos y de las lecturas relacionadas como el Haftarah. Después de la muerte de Yahshua, vamos a ver allí en Lucas 23 que también las mujeres descansaron en el Shabbat. Estas mujeres eran discípulas, eran mujeres que los seguían con devoción y con fidelidad. Nos dice el texto, y cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes, y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Estas mujeres guardaron este mandamiento y descansaron en el Shabbat. Lucas 23:56. Los discípulos, los seguidores del Mesías y sus enseñadores, sus maestros, sus guías, sus líderes, se reunían en el Shabbat. Lo vemos en Hechos 13:1. Hacían reuniones en Shabbat. Vemos aquí este texto relacionado en Hechos 13:1 y nos dice, ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y llegaron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Allí vemos entonces que un grupo de los seguidores, de los fieles discípulos del Mesías llegaron a cierto lugar y entraron ¿a dónde? En la sinagoga. Todos sabemos que en todas las ciudades del mundo existen sinagogas. Es algo que
Lo podemos comprobar fácilmente hasta en las pequeñas poblaciones. No se nos hace extraño que haya una sinagoga. Cuando entraban estas personas a la sinagoga, vemos claramente ellos entraban en el día de reposo. Unas personas que estaban en Antioquía de Pisidia. Igualmente vemos allí en Hechos 13, 42 y 44 lo siguiente. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el día siguiente de reposo les hablasen de estas cosas. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Elohim. Hechos 16:13 nos dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Vamos a leer detenidamente cada frase de estos versos. Cuando salieron ellos, aquí se está hablando de un grupo de discípulos del Mesías, salieron de una sinagoga de los judíos. Valga la redundancia, sabemos que las sinagogas son de los judíos. Los gentiles, hay unos gentiles, en este caso serían unas personas que no habían hecho la conversión ni al judaísmo como tal, ni a la doctrina enseñada por el maestro y sus discípulos. Estas personas les rogaron que el siguiente día de reposo, una semana después, regresaran a hablarles de esas cosas. Se interesaron muchísimo de estos temas. Y veamos aquí que esto está sucediendo en una ciudad, y es una ciudad grande. Es en Jerusalén, casi toda la ciudad. Lo que hoy es la capital política de Israel. En aquel tiempo, casi toda la ciudad se reunió para oír a estos discípulos que estaban hablando de la palabra del Todopoderoso, de la Torá. Hechos 16:33 también nos habla de un día de reposo. Y observemos aquí que había una hora en que se hacía oración, era una hora especial que rutinariamente se hacía oración en esa hora del día. Salieron junto al río, quiere decir que junto al río se reunían las personas también a charlar, a conversar, a discutir, a preguntar, a estudiar Torah. Allí en particular en esa ocasión habían muchas mujeres que se habían reunido. Las reuniones se celebraban en Shabbat. Vamos a verlo aquí en Hechos 17, 2 y 3. Y nos dice, y Shaul, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Vamos a detenernos también en cada verso cuando veamos algo interesante. Aquí nos vemos Shaul, el que se denomina Pablo en las traducciones y textos denominacionales. Como acostumbraba, que seguir una costumbre es hacer algo rutinario repetidamente en determinados espacios de tiempo. Fue a ellos, a las personas que estaban allí reunidas por 3 días de reposo. No fueron 3 días uno seguido del otro, fueron 3 días de reposo, o sea, fueron 3 semanas. ¿Qué hacía con estas personas? Discutía, no es que se ponía a contender, a pelear doctrinas. La palabra discutir significa intercambiar opiniones, intercambiar ideas acerca de cierto tema. ¿Y qué era lo que ellos discutían? Declaraban y exponían por medio de las Escrituras. ¿Y cuáles escrituras eran las que se manejaban en aquellos tiempos? No se manejaban lo que solemos llamar los escritos nazarenos en las denominaciones, el Nuevo Testamento. No existía, vino a existir 200, 300 años después, cuando fueron compiladas y recogidas y depuradas todas estas cartas, y en algunos casos
manipuladas. En medio de estas personas durante 3 semanas estuvieron discutiendo por medio de las escrituras. No discutían que yo creo esto, que yo pienso esto, que yo opino esto. Estaban discutiendo sobre lo que estaba escrito allí en las escrituras. ¿Y cuáles eran estas escrituras? Simplemente el Tanaj y los profetas que estaban siendo usadas en aquellos días. Hechos 18:4 nos dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Tenemos algo aquí también interesante. Aquí se habla de una persona que discutía en la sinagoga todos los días de reposo, o sea, no se perdía un día de reposo y iba allí a discutir, como decíamos allí, declarar y exponer las escrituras, discutiendo lo que significa en este contexto. ¿Y para qué era? Para persuadir, no convencer, para dirigir, para estimular a estas personas a la escritura, a la lectura de la escritura. ¿A quiénes? A judíos precisamente, y a otro grupo de personas que se les llama aquí griegos. Podemos concluir que estos griegos son gentiles, judíos y otras personas que vivían en los territorios de Grecia y que estaban estudiando la Torá. En el Brit Hadashah, conocido como el Nuevo Testamento, no tenemos ninguna referencia de que el Shabbat haya sido abolido o cambiado. No hay un solo texto que ni siquiera lo insinúe, ni que se pueda tergiversar ni interpretar para entender algo al respecto. Lo vemos en Mateo 17:19 y nos dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí está hablando nuestro maestro Yahshua en persona en Mateo 17:19. Vamos a detenernos igualmente un poco en este verso. Recordemos Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, consulte por favor. Allí nos dice claramente el Todopoderoso en la orden que no se debe añadir ni quitar a esa ley que había sido dada para Moisés, mucho menos nuestro maestro. La obediencia en persona, nuestro ejemplo en persona, iba a añadir o a quitar de la Torá. Era el más obediente de todos los seres que han existido en todo el tiempo. Deuteronomio 32, busque el verso, por favor. No se puede añadir ni quitar. El primero en obedecer sería el mismo maestro que nos vino a enseñar precisamente la Torah. No iba a contradecirla, no iba a ser desobediente. El primero en de obedecer ese mandamiento. En Deuteronomio 32 y en algunos otros pasajes igualmente se dice: no le añadirás ni le quitarás. Vemos allí que Él nos explica precisamente que Él no vino a quitar nada ni a abolir nada, sino que vino a seguirla, a cumplirla y a cumplirla para darnos ejemplo. Él nos dice que esa palabra tal como está no puede pasar. Primero pasará el cielo y la tierra antes de que pase esa palabra. Y que las personas que quiten, así sea el más pequeño de esos mandamientos, será así igualmente llamado pequeño. Igualmente el que los enseñe será llamado grande. Ahora el Shabbat también es una sombra profética, es una sombra de lo que ha de venir, es decir, el reinado milenial de Yahshua.
es una sombra, son 6 días y en la humanidad tenemos 6 periodos de 1000 años. Es un séptimo día de 24 horas y en la historia de la humanidad tenemos un séptimo periodo de 1000 años. 6 periodos de 1000 años y un periodo de 1000 años como una realización de la sombra de 6 días de 24 horas y un día de 24 horas. Allí vemos Colosenses 2, 16 y 17 que nos dice lo siguiente. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o días de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Empecemos por comentar que aquí dice que solo son, y la palabra son está en presente. Aquí está hablando el discípulo Shaul, el que se conoce como Pablo. Son sombras. En Pablo en ese tiempo era vigente esta sombra. No, él no dice eran sombras, o sea que ya no son. Son sombra. Aún siguen siendo sombra de lo que ha de venir. De manera que no nos preocupemos, no nos carguemos porque nos critican, porque guardamos el Shabbat, porque comemos cierta bebida o no comemos cierta comida, en fin, porque guardamos unas fiestas o porque estemos pendientes de la luna nueva, porque también si estudiamos la Torah vamos a encontrar que tenemos que estar pendientes de la luna nueva, porque la luna nueva nos marca el comienzo de un mes y el comienzo de un mes nos marca las fechas de las fiestas. De manera que tenemos esta recomendación, este recorderis de el discípulo Shaul en Colosenses 2:16 y la recomendación de que no hay nadie que pueda constituirse en nuestro juez porque estamos cumpliendo lo que está allí escrito en la Torah. Cuando el Eterno haga cielos nuevos y tierra nueva, y el Shabbat seguirá siendo guardado por toda la humanidad. Nos decía el maestro hace un momento que hasta que pasen cielos nuevos y tierras nuevas, hasta. Y la palabra nos dice que llegará un momento que habrán cielos nuevos y nueva tierra. O sea que los cielos y la tierra como la conocemos en estos días pasará, tendrá una transformación y serán unos cielos nuevos y una tierra nueva. Y aún después de esta transformación, el Shabbat seguirá siendo guardado por toda la humanidad, todo mortal, no solamente el pueblo de Israel, sino las demás naciones. Nos dice Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Todopoderoso. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Todopoderoso en Isaías 66. ¿Qué va a suceder después de que haya nuevos cielos y nueva tierra? Todavía habrán lunas nuevas y habrán días de reposo. Y todo mortal, no solamente los israelitas, los hijos de Israel, todo mortal irá a postrarse delante del Todopoderoso. Encontramos algunos versículos con la expresión, comillas, primer día de la semana, comillas. Todos diríamos y aseguraríamos que se refiere al domingo. Sin embargo, cuando vamos al original griego encontramos algo bien curioso y diferente. Vamos a ver. La expresión primer día de la semana, que son los argumentos que utilizan en las denominaciones, etc. La expresión primer día de la semana aparece en el griego de la siguiente forma. Vamos a ver si podemos acercarnos algo a la pronunciación. Sería mía ton sabaton. Mía no significa primer, sino uno. Mía.
primero o primero en griego es protos. La palabra sabbatón, como todos podemos imaginarnos, es la palabra para Shabbat, y todos sabemos que Shabbat nos habla del día de reposo, es decir, del séptimo día. Esta palabra aparece en el Brit Hadashah 68 veces. 59 veces se ha traducido correctamente, es decir, por Shabbat o día de reposo. Solamente 9 veces se ha traducido como semana. Vamos a ver entonces el verso en cuestión. Nos dice Hechos 27 lo siguiente. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, Shaul, su nombre hebreo, les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, como veníamos escuchando en el comentario, la expresión primer día de semana, vemos la palabra miaton sabbatón, sabbatón, de la traducción desde el hebreo como día de reposo. Y la palabra mía, que significa no primer día de la semana, como fue traducido y como lo vemos allí en esta traducción, significa es uno. Primero o primero en griego es protos. Y la palabra sabatón, que ya conocemos, que se refiere al día de reposo. Teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, el versículo que citamos anteriormente nos quedaría así, según la correcta traducción desde el propio griego. Nos diría: uno de los sábados, reunidos los discípulos para partir el pan, Shaul les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Así de sencillo. Uno de los sábados, que es la traducción correcta desde el idioma hebreo, que es la que se extendió posteriormente en las denominaciones. Algunas traducciones han traducido ese versículo correctamente. En la Septuaginta es claro que dice: y en uno de los días de reposo congregados nosotros a partir del pan. Puede usted consultar la Septuaginta. Y hay una versión que se llama la Biblia de las Buenas Noticias. Una de tantas versiones allí también tiene una traducción correcta. Y él nos dice: y el sábado por la tarde nos congregamos para partir el pan. La Biblia de las Buenas Noticias. Vamos a ver otro versículo donde aparece la expresión primer día de la semana. Consulte, por favor. En este momento le sugerimos que mantenga siempre en estos estudios a la mano sus textos de estudio y en varias versiones para comparar. Nos dice 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. 1 Corintios 16:2, un pasaje bastante conocido porque es otra de los aportes que utilizan para justificar el día de reposo como si fuera el primer día de la semana, conocido como domingo en las denominaciones. Hechos 27 nos dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Shaul les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Habíamos visto que esa traducción desde el griego nos podría decir: y él, en el primero de los sábados, congregados nosotros a partir el pan, o uno de los sábados, reunidos los discípulos para partir el pan. En griego, como habíamos comentado, tenemos la forma katamian shabbaton. Una vez más vemos que la traducción no es la más correcta, pero algunas versiones sí lo han traducido de forma correcta la palabra shabbaton. Hay una
versión recomendada que se llama Spanish Sagradas Escrituras Español. Dice: cada primer sábado, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad del Todopoderoso pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces las colectas. Eso lo vemos en la Spanish Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cómo se dice primer día en griego? Vamos, protes gemera, primer día. En Hechos 20:18 vemos la siguiente cita: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día, protes gemeras, que entré en Asia. Hechos 20:18. Marcos 14:12 también nos dice lo siguiente: el primer día, prote hemera, de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Marcos 12:12. De manera que vemos en Marcos 12:12 el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Dejamos entonces así esta reflexión para que invitamos a las personas que han visto y asisten a estos videos para que tengan sus textos en la mano, se tomen un tiempo, reflexionen, investiguen acerca de los temas que proponemos y nos demos cuenta que tal vez sin mala intención ha habido malas traducciones que han desviado realmente los verdaderos objetivos de algunos textos. Estos comentarios fueron también asistidos por unas notas que encontramos en un sitio, relojprofético.com. Las hemos revisado, las hemos adicionado con investigación, con estudio, con la consulta de diferentes textos. Y la hemos puesto en este verso a disposición de las personas para que reflexionemos acerca de este tema. Os invitamos a nuestro sitio web oficial, regresando a lasraíces.org. En este sitio pueden encontrar libros en PDF, mapas, todos los videos que hemos grabado, alrededor de unos 300 hasta el momento, incluidas las parashá, con temas diferentes que nos pueden ayudar a aclarar o por lo menos a servir de base para que sigamos investigando acerca de los diversos temas que todavía nos inquietan. Terminamos con esta cita de 1 de Juan 2:4 y nos dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. 1 Juan 2:4. Le damos toda alabanza y honor al Todopoderoso de Israel por habernos permitido estos momentos y estos recursos y la salud y la vida y el tiempo para poder dedicarnos un poco más a estudiar algunos de sus temas que nos ha entregado por medio de sus siervos, en particular el siervo Moisés y el siervo Yahshua HaMashiach, que vino a recordarnos que debemos volver a la senda antigua, a las raíces hebreas de la fe, donde está la verdad entregada a su pueblo escogido. Por los méritos del Mesías Yahshua le damos todo agradecimiento y honor y alabanza al Todopoderoso de Israel. Que el Todopoderoso nos guarde, nos proteja, nos tenga misericordia, y al pueblo de Israel rajen sabiduría a sus gobernantes en estos momentos de angustia y de acoso. Paciencia y tolerancia a las personas que viven allí en este país, y la misericordia del Todopoderoso en ellos por siempre y para siempre, por los méritos del Mesías Yahshua. Amén. Shalom. Hasta otra ocasión.